Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y nos hemos propuesto ya a final de este año, y así lo hicimos también la semana pasada, de tratar de pasar balance en algunos temas de este año, aconteceres de este año 2022. En la noche vamos a hablar un poco en materia judicial, en materia de política. Vamos a conversar con el periodista y abogado David Lahoz, director del Centro de Estudios Constitucionales y además profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Don David, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, gusto de estar con ustedes aquí en este programa. Qué bueno, qué bueno. Arranca. Yo creo que es interesante poder acceder a la opinión del doctor David sobre un tema que ha vuelto a poner en el tapete la Procuradora General de la República, que básicamente escogió un escenario público para echarle un boche, literalmente, yo puedo recibirlo así, a dos de sus principales ayudantes, y en este caso su adjunto, nombrado por decreto, que de una u otra manera han estado muy expuestos mediáticamente y por ende los casos de alto perfil que han estado manejando. No sé reconocer que ha dicho muchas verdades en ese discurso de la magistrada, en esa carta. Sin embargo, ¿no cree que hay cosas de las que planteó la magistrada que debió ser de manera interna consultada con su equipo de adjunto y no adjunto como parte de la política del Ministerio Público? Y se habló la jueza y no habló la fiscal. ¿Qué te quiero decir con eso? No, tú tienes razón, pero la jueza está haciendo la función de fiscal, de Procuradora General de la República. Fíjate, la política anticorrupción del presente gobierno se está apagando como una vela. Y quizás doña Miriam, con esa larga data, esa experiencia, ese sosegamiento, algo que pudo ser un comentario interno, lo externó públicamente, quizá con el objeto de medir la apreciación de la opinión pública. Es lo que me parece. Porque hay una tendencia dentro del mundo político a querer omitir el tema de la política anticorrupción, sobre todo ahora que ha ocurrido lo que ha ocurrido en Perú, que podríamos hablar más adelante sobre el tema peruano. Entonces me parece que ella lo que está es tratando de poner sobre el tapete ese tema para que sea la opinión pública la que finalmente diga qué pasa con la política anticorrupción. A nuestro juicio particular, si el gobierno de Luis Abinader prescinde de doña Miriam, de Camacho y de Jenny Berenice, habrá que ayudarlo a que concluya el mandato, porque la única luz, y no de vela, y no de combustibles fósiles, sino que se alimenta con el sol, que es perenne como el sol, es la política anticorrupción. Incluso ahora las últimas mediciones de encuestas están diciendo que el costo de la vida es la prioridad del dominicano, pero encuestas anteriores decían que era el tema corrupción. Y eso puede tener la intención de estar desplazando el tema. Obviamente hay que distinguir entre Ministerio Público y jueces, operadores judiciales. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir?
que hay temas que no han sido planteados ni por los críticos de doña Miriam ni por doña Miriam. Cuando, por eso te decía ahorita lo de si habló la jueza o habló la procuradora. Habló la fiscal. Porque en sus momentos de juez, ¿qué era lo que hacía doña Miriam? Criticar la supuesta insuficiencia probatoria de los fiscales. ¿Qué entiende la opinión pública? Que con la presencia de doña Miriam como fiscal, esas insuficiencias probatorias iban a cesar. Iban a ser superadas. Iban a ser superadas. Pero ¿qué sucede? Que si miramos las decisiones de los jueces, antes de que ella fuese fiscal, y vemos las decisiones posteriores a que ella sea fiscal, son iguales, son idénticas. Es decir, o estamos ante insuficiencia probatoria todavía, o hay jueces que están fallando a la responsabilidad social que tienen frente a la sociedad. Entonces, yo creo que ese debería ser el planteamiento central de lo que ella dice, es decir, ver si la justicia está cumpliendo realmente su rol, o lo que es lo mismo, si el Ministerio Público sigue como en tiempo de cuando ella era juez, que no probaba los hechos y por tanto se caían los expedientes. Entonces, esa es una pregunta. Una segunda pregunta que yo me hago es, ¿para qué está el artículo 146.3 de la Constitución? El cual establece que en materia de corrupción se invierte la carga de la prueba. Es decir, si estamos en una discusión sobre si hay insuficiencia probatoria o no, y a la vez tú tienes un artículo de la Constitución que dice que en materia de corrupción es al encartado a quien les corresponde probar su inocencia, entonces no estamos discutiendo nada. Entonces Camacho y Jenny tienen razón, los jueces le han estado fallando a la sociedad dominicana. Pero yo pienso que es interesante lo que plantea, pero hoy día no podemos evaluar esos procesos porque están en su primera etapa. Pasaron un primer sedazo, la imposición de medidas de coerción. Ahora esos procesos que ha instruido esta Procuraduría en materia de corrupción están en la etapa preliminar. Se está conociendo la audiencia preliminar para saber si efectivamente va a continuar la carencia probatoria o si efectivamente tenemos un conjunto de jueces y juezas que no están cumpliendo su rol, como también lo dice ella en la comunicación que publicó. Pero fíjate qué pasa. Yo creo que a ella le sobra razón cuando dice que los casos judiciales deben ser ventilados en los tribunales y no en los medios. Mira en qué sentido. Se habla de que en todos los casos de corrupción lo que se ha hecho es show mediático. Es decir, los fiscales han elaborado una estrategia en la que persiguen convertir la sexta medida del artículo 226 sobre coerción del Código Procesal Penal en permanente. Es decir, de entrada, privar al imputado de libertad. Se dice que es una estrategia que persigue que aún en el supuesto de que exista insuficiencia probatoria, ya el tipo cayó preso. Esa es una. Que puede ser una estrategia cierta o no de los fiscales, pero es que la justicia quien la establece es el juez. Ese tercero imparcial, cuando se le pide la coerción, tiene que evaluar el de si existen indicios serios, graves y concordantes para que se pueda por lo menos sospechar que hay culpabilidad. Entonces, de ahí la coerción. Cuando se somete a la fase intermedia que tú haces referencia, es decir, a la discusión de las pruebas, cuando se van a tasar las pruebas, cuando se van a medir estas, ahí es donde la carga del 146 adquiere un peso mayor. ¿Por qué? Porque se supone que el juzgador
al momento de que se le presentan las evidencias, tiene que establecer que esas evidencias las tiene que corroborar o desmentir el acusado. Ya no corresponde al Ministerio Público en este supuesto probar nada. Entonces, en esa fase no procede el que se tenga que calificar la privación de libertad como un supuesto que depende del fiscal. No. En ese supuesto, la carga probatoria a cargo y a descargo corresponde al propio imputado y a su defensa técnica. Entonces, es evidente que si el juez manda a su casa a un imputado, está entendiendo que hay insuficiencia probatoria, o lo que es lo mismo, el propio juzgador no está entendiendo de que en materia de corrupción no es el fiscal quien debe probar, es el imputado quien tiene que establecer y decirle al juez que los bienes que posee lo heredó, se lo sacó en la lotería, es producto de su sudor, lo que fuere, pero tiene él que explicar esa carga. Perdón, Junior. David, empezaste tu conversación y hablaste de la carta de doña Miriam. Junior y tú hablaron del tema de hacer show, o que se hacen show mediático de esto, y lamentablemente tanto los jueces como los fiscales en la República Dominicana hemos visto en los últimos años que los shows mediáticos funcionan. A los fiscales y a los abogados les ha ido bien, y los jueces lamentablemente han tomado presión. Cuando una información se ventila en los medios de comunicación, o un juicio se ventila en los medios de comunicación, lamentablemente ese juez se ve entre la espada y la pared y sopesa bien la idea antes de dictar una sentencia. Sí, pero eso por un tercer elemento, a mi juicio, que no lo he enfocado, y es que está también el tema de que el ascenso dentro de los operadores judiciales depende del comportamiento que tengan frente a los políticos acusados de corrupción. Un juez duro con los corruptos es un juez condenado a no tener ascenso en el sistema, en el escalafón. Entonces, parece ser que eso tiene un peso específico y ningún juez quiere echarse en contra a un político. Incluso en uno de los casos más sonados, hubo un imputado que amenazó a un juez y amenazó a los fiscales, porque hasta ese nivel hemos llegado. Y ese juez no fue capaz de ahí mismo ponerle una sanción sobre la que ya tenía. Es decir, dio aquiescencia, se dice en derecho, a lo que estaba diciendo ese imputado, de que la suerte de ese juez dependía de él y no al revés. Y ese juez cometió el error de no ver de que él se debe a la sociedad y no a un ascenso. Entonces, yo creo que en la carta de doña Miriam se puede abrir un debate muy interesante sobre la situación de la justicia, porque la realidad es que la administración de justicia en República Dominicana es muy débil. La realidad es que el sistema de administración de justicia en República Dominicana debe ser fortalecido, y la política en su doble vertiente debe de salir, es decir, en cuanto al corrupto y al corruptor, porque a veces se piensa que cuando el juez depende del corrupto que está en el Estado, no hay corrupción, pero es que queda la otra, la de los corruptores que está en el sector privado, de manera muy particular en el empresariado. Y ahora tenemos una Suprema Corte de Justicia tomada prácticamente por el empresariado, es decir, tenemos una Suprema Corte de Justicia conservadora. Y ahí se da también lo que le dicen los delincuentes a la policía: o negocias tú conmigo o yo negocio con el fiscal, y si el fiscal no me complace, negocio con el juez. Es decir, hay en el sistema de administración de justicia una manera en que el delincuente siempre se sale con la suya. Y ahora más, que encima de eso tenemos asesores extranjeros, que al único cuerpo que en la práctica es operativo, que es la policía, también le cae arriba a todo de manera indiscriminada. Es decir, a veces no sabemos si estamos jugando a construir democracia, a construir instituciones, o a destruir nuestra democracia, a destruir nuestras instituciones. Tenemos actores políticos que conspiran contra el sistema
Es decir, líderes políticos antidemocráticos jugando a ser demócratas. Y entonces eso se traduce en demagogia, en estafa política. Y de ahí es que yo entiendo que doña Miriam quizás lo que ha hecho es poner sobre el tapete un tema que ella no ha planteado su fondo, ni sus críticos, lo que se están frotando las manos porque entienden que hay una división al interior del Ministerio Público, tampoco sacan a flote. Y la realidad es que los jueces tienen que saber que ellos dependen de los fiscales y los fiscales dependen de los jueces, así como los abogados también somos auxiliares de la justicia, y que en una democracia también el llamado cuarto poder, se le llama cuarto poder, que es la prensa, precisamente porque el principio de publicidad que está en todas las leyes positivas, lo tiene en mano la prensa, es decir, y de eso quisiera hablar más adelante, porque en el año 2022 el paso más trascendente a mi juicio que se ha dado es la de digitalizar la justicia. Y entonces habría que preguntar si en el marco de una democracia en construcción como la dominicana es factible ese modelo, o lo que es lo mismo, la democracia se hace desde la administración de justicia y para eso tiene que ser parte de la cultura de un pueblo. Entonces, si la digitalización contribuye o no a hacer que la administración de justicia sea parte de la cultura de un pueblo con democracia e información. David, pero decir las cosas como tú las dices, decir lo que dijo ese asesor extranjero de la Policía Nacional, decir las cosas que dice la magistrada Miriam Germán Brito y la que otros dicen sobre nuestras instituciones, no es atacarla. ¿De qué vale tú pensar que tiene instituciones cuando lo que tiene son aparatos podridos, carcomidos, que desdicen de su labor? Pero es que si a él lo contrataron es precisamente porque reconocemos que hay un problema, pero él no está para señalar problemas, él está para corregir o sugerir correcciones. Es decir, si tú vas al médico, tú no vas al médico para que te diga que tú estás enfermo, porque de antemano tú has ido donde él porque tú te sientes enfermo. La labor del médico es decirte cómo tú superas el problema de salud que tienes. Entonces, en la policía se comenzó desde el 1996 un proceso de reforma todavía inconcluso, y de eso es que tenemos que hablar, cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido las falencias de ese modelo, por qué sube y por qué baja. Pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con la haitianización de la República Dominicana. Si nos ponemos a ver en los años 90 del siglo pasado, los organismos internacionales, los asesores internacionales, dijeron que Haití no necesitaba policía ni necesitaba ejército. ¿Y dónde está el Estado haitiano hoy día? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando se habla de la policía. Reconocemos que debe ser mejorada, que debe serlo, pero caramba, no es con ataques indiscriminados. Bueno, don David Lao, señores, conversamos con don David Lao, director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS. Interesante este tema judicial, yo creo que es pertinente irnos a una pausa, con su permiso, don David, para luego venir. Creo que el tema del análisis político creo que se va a quedar para luego, porque veo que el tema judicial se está robando el show. Señores, vamos a la pausa y volvemos en breve. Programa hoy entonces, después del otro. Continuamos cerrando la noche. Yo sé que las conversaciones son muy interesantes y posiblemente vamos a tener que, tan rápido como en enero, volver a tener un encuentro con David Laos, porque al inicio él hizo referencia a un tema de actualidad también, que tiene que ver con el tema justicia, que tiene que ver con el tema institucionalidad, que tiene que ver con el tema democracia. Y mencionaste lo que pasó en Perú. Pero yo te voy a agregar otro elemento, lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional Español. Yo creo que esos dos temas
pudiéramos juntarlo para que nos eche gotitas en los ojos en lo que resta del programa, David. ¿Qué te parece? Bueno. Vamos a empezar por Perú. Fíjate, desde mi óptica, en Perú se viene dando un fenómeno que debe de ser analizado desde una perspectiva constitucional. Hay que referirse al constitucionalismo peruano. Ese constitucionalismo peruano me parece que es el reverso del parlamentarismo europeo. En Europa, el hecho de que se mueva al primer ministro o jefe de gobierno no pone en peligro ni el sistema ni la institucionalidad de este. Entonces, en toda América se está dando un proceso en que se está ensayando desde el constitucionalismo en hacer movible la figura del presidente sin que eso implique el que se pone en peligro el sistema o que se pone en peligro las instituciones. Y esto lo digo porque aunque la izquierda radical está afirmando que es por cholo que han quitado a Pedro Castillo, esa misma versión olvida de que han sido quitados 5 presidentes anteriores, que había uno que otro que era cholo, pero habían otros que no eran cholo, que incluso hay uno que está guardando prisión ahora junto con Pedro Castillo, y hubo otro que se suicidó. Es decir, es un fenómeno más profundo de el tema Pedro Castillo. Estamos viendo un sistema presidencialista en el Perú que se ha constitucionalizado de manera tal de que se puede mover la figura del presidente de la República, el jefe del Poder Ejecutivo, sin que ello implique un daño a la democracia, a las instituciones democráticas, sino al contrario, el fortalecimiento de esta, porque implica el que ya la figura del primer mandatario no es una figura irresponsable, no es una figura a la que se le puede aplicar la teoría Hipólito de que los presidentes no caen presos. Sí tienen que actuar con responsabilidad y sí pueden caer presos. Entonces la Constitución Dominicana ya entra dentro de lo que en teoría constitucional se llama neoconstitucionalismo, es decir, en un modelo donde institucionalmente el primer mandatario de la nación no lo es el presidente de la República, lo es el Tribunal Constitucional. Entonces, por eso en el Perú, desde el punto de vista constitucional, el proceso va bien, aunque a nivel político hayan inconvenientes, pero los números dicen que la economía peruana se mantiene firme, a pesar de que ha habido 6 presidentes en los últimos años. En Perú hay un crecimiento del constitucionalismo, de las ideas democráticas, como nunca. Y este proceso va a ayudar al afianzamiento de la democracia porque los cholos, los excluidos del Perú, ahora el proceso va a concluir en que tendrán que ser incluidos, como ocurrió en Bolivia primero, con el caso de Evo, como ha ocurrido en Venezuela, guardando los matices de cada país, como acaba de ocurrir en Brasil, que Lula vuelve a ser presidente de nuevo, como ha ocurrido en Guatemala, como está ocurriendo en El Salvador. Es decir, es un proceso que recorre toda América, incluida Estados Unidos, donde, aunque está resbalando, Donald Trump también está siendo juzgado, y a pesar de que se cree que es el niño malcriado de la sociedad norteamericana, el proceso institucional lo está encauzando y lo está llevando a saber que él también tiene responsabilidad pública por sus hechos. Entonces, aquí en República Dominicana yo creo que debemos tener cuidado con eso, porque tenemos un marco constitucional que permite dejar establecido que el presidente de la República no puede actuar como un irresponsable, o lo que es lo mismo, que la teoría del monarca sin corona de Euclides Gutiérrez Félix llegó a su fin a 2010 con esa constitución, y que la teoría de Hipólito de la irresponsabilidad del presidente, traducida en que no caen presos, también eso es un sofisma, dada la constitución actual que tenemos. Entonces, todos estos elementos están en juego, es decir, está la parlamentarización
del presidencialismo en América. Y eso hay que ponerle ojo en teoría constitucional, porque no implica un retroceso, sino un salto en la consolidación de la democracia en América. En poco tiempo se dijo mucho. Yo pienso que vamos a tener que seguir profundizando, porque yo no estoy del todo convencido de que lo que ha estado viviendo Perú implique necesariamente un fortalecimiento institucional. Yo creo, y eso lo vamos a discutir en la próxima ocasión, que hay un manifiesto abuso del derecho del Congreso. Un manifiesto abuso del derecho del Congreso que en este caso en concreto se ha puesto de manifiesto olímpicamente en el caso de... Es que hubo golpe y contragolpe. No, es que ha habido un golpe desde que ganó las elecciones. Yo pienso que el fondo es eso. ¿Y cómo es posible que un Congreso no le apruebe un proyecto de ley a un presidente? La hubo 5 veces, con 5 presidentes antes pero también. Claro, pero yo digo, ha habido un abuso del derecho. ¿Qué es la vacancia presidencial? ¿Qué es? Bueno, la vacancia presidencial es la posibilidad de que los poderes constituidos desplacen al primer mandatario de la nación. Es una discusión que se inició en Europa en los años 30 y que se reduce a una discusión entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, en la que precisamente se discutió eso mismo, y la tesis de Kelsen fue la que resultó con mayor aprobación. Que es la falta de confianza moral. O sea, tenemos una definición. El legislador negativo. Pero claro, hay unas figuras jurídicos que están haciendo uso muy bien la oposición. Están jugando hasta con la voluntad popular. Jugando con la voluntad popular. Yo pienso que ahí está el tema. Y cuando usted vulnera la voluntad popular, en nombre de la institucionalidad, usted está jugando con la democracia. Pero Carl Schmitt era que sostenía esa tesis y mayoritariamente se aceptó la de Kelsen. Bueno, la verdad que interesante conversar con don David Lahoz. Manejamos muchos temas. Al final, insisto, nos concentramos en el tema judicial, abordar un poquito el tema internacional, pero al final tiene que ver con justicia y constitucionalidad. Don David Lahoz, gracias por haber estado con nosotros. No tienen que traerme de nuevo para en enero del año en enero estamos hablando sobre eso. En enero tenemos continuar el tema de evolución judicial y hablar un poco y balance político. No, y de lo que está viviendo España. Yo pienso que eso es importante, sí. Para todos nosotros. Señores, conversamos con don David Lahoz, director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.